Dios les bendiga. Hoy Dios te ha convocado a ti, me ha convocado a mí para que estemos delante de su presencia y le digamos: Señor, gracias por tu palabra. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, aquí estamos. Hoy te damos gracias por tu palabra, porque ella nos alimenta, porque ella nos bendice, porque ella nos enseña. Anhelamos con todo nuestro corazón conocerte aún más y conocer, Señor, todos esos principios y fundamentos para poder tener una oración poderosa. Gracias por hablarnos y ministrarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros vamos a la palabra, siempre estamos viendo hombres de Dios en oración. Estamos viendo su iglesia, su pueblo orando. Pero lo más importante es que tenemos la oportunidad de ver en ellos oraciones poderosas. Recordamos nuestro texto base en Santiago 5:16, que dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración ferviente produce grandes resultados. Así que estamos aprendiendo estos principios y hoy vamos a mirar algo que para mí ha sido de mucha bendición, porque ha sido directamente mi experiencia, porque ha sido lo que yo he vivido. Recordamos lo que dice también Jesús en San Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando pensamos en esa palabra nos damos cuenta que hay aflicción. Todos estamos en el mundo. Jesús habló de esa aflicción. Jesús mismo fue testigo y protagonista en muchos momentos de su vida de esa aflicción. Y esa aflicción que llega cuando muere un ser querido, es aflicción que llega cuando hay una enfermedad y de pronto dice el médico: ¿sabes? Es una enfermedad terminal o incurable. Hay aflicción cuando estamos muy contentos en el trabajo y estamos haciendo lo mejor que creemos en nuestra convicción que está bien, pero de pronto nos dice el jefe: mira, se acabó el trabajo, ya no te necesitamos. Aflicción que puede llegar cuando hay problemas en la casa, con la esposa, con los hijos, con los padres, y hay aflicciones en todo momento. Pero la clave, amado, y hoy estamos aprendiendo eso, es que nuestra oración se convierta en una oración poderosa y pueda ser tan poderosa que las circunstancias puedan cambiar. Y si las circunstancias no cambian, no importa si cambió nuestro corazón, esa oración va a tornarse en una oración poderosa. Cambió nuestro corazón, porque a veces creemos que son las circunstancias las que deben cambiar, y tal vez no es así, es nuestro corazón. Y eso es lo que hoy vamos a aprender en relación a la misma vida de Jesús. Jesús hizo muchas oraciones en su vida. Jesús era un hombre de oración, pero Jesús vivió muchas aflicciones también. Siendo él 100% divino y 100% humano, acá como humano vivió igual que nosotros. Y él está hablando de eso. Una de las oraciones que está, diríamos, expresamente en la palabra, está escrita, es básicamente la oración que él hace en Getsemaní, donde está mostrándonos realmente su humana debilidad y está mostrándonos de tal manera su realidad que uno dice: wow, este es un Jesús muy humano, pero también allí lo vemos relacionándose con el Padre y levantándose como un Jesús 100% divino, donde vamos a ver en esta oportunidad qué fue lo que sucedió, cómo él pudo tener en el Getsemaní una oración poderosa. Y vamos a mirar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, nos está hablando desde el verso 36 en adelante hasta el 46. Y quiero animarte para que observes algunas cosas que nos van a ayudar
a entender esto. Lo primero que Él puede ayudarnos a entender en su experiencia es que para tener una oración poderosa debemos buscar apoyo y ayuda en otros. Importante, eso es algo que debemos hacer. Dice allí la palabra del Señor: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y allí vemos entonces, básicamente en todo ese contexto, que Jesús buscó ayuda. Cuando Él llega con sus discípulos, recordamos que no todos los discípulos fueron apóstoles, pero los apóstoles fueron discípulos. Entonces, entendiendo eso, Él llega con sus discípulos. Sin duda ahí hay un buen grupo de sus apóstoles, o a lo mejor están todos sus apóstoles, y está diciéndole a los discípulos: quedaos aquí, yo voy más adelante y voy a orar. Cuando Él va más adelante y va a orar, Él ha llamado a 3 personas, a 3 apóstoles, discípulos que estuvieron siempre con Él. Llama a Pedro, llama a Jacobo, llama a Juan. El texto dice los hijos de Zebedeo, y le dice: bueno, yo voy a ir más adelante y ustedes van a estar, por favor, velen, porque hay una situación difícil. Ya vemos entonces que Jesús en algún momento dice: bueno, voy a ir, ¿qué está pasando con mis discípulos? ¿Qué está pasando con los apóstoles? Y cuando Él llega, los encuentra durmiendo. Y le dice a Pedro: Pedro, ¿no has sido capaz de velar ni siquiera una hora conmigo? Entonces es allí donde Él aprovecha para darles una enseñanza: velad y orad, porque la verdad, el espíritu está dispuesto, aunque la carne es débil. ¿Qué estamos entendiendo allí? Jesús buscó ayuda. Jesús quiso tener un apoyo en sus discípulos, porque eran los seguidores de su doctrina, en sus apóstoles, porque eran los que Él había llamado para que estuvieran especialmente con Él, pero sobre todo en Pedro, Jacobo y Juan, que eran 3 discípulos que siempre estuvieron con Él. Entonces, allí vemos que ellos fallaron. Ellos, en últimas, terminaron dormidos. Si tú observas, la situación era apremiante. Jesús sentía algo muy, muy difícil dentro de sí, en pensar que iba a morir, que debía ir a la cruz. Era una de las muertes más terribles en este momento de la historia, y Él quería sentirse apoyado. Pero no fue así. Ahora, esa fue la experiencia de Jesús. Pero eso nos enseña de que sencillamente, aunque en muchas ocasiones, como sucedió con los discípulos y los apóstoles de Jesús, y exactamente con Pedro, Jacobo y Juan, que eran los más cercanos, y yo diría entre ellos Pedro, vemos entonces que hoy para nosotros debe haber una motivación de buscar personas que nos apoyen en oración, de buscar personas que nos acompañen en momentos difíciles. Y recordando algunas porciones de la palabra, yo quiero animarte para que pienses en lo que dice Gálatas 6:2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Si yo voy a levantar un peso fuerte o grande, entonces es muy difícil si yo fuese a levantar 50 kilos, lo que pesa un bulto de cemento. Pero si yo llamo a 4 a que me ayuden y entre 4 lo levantamos, eso quiere decir que se divide 50 aproximadamente en 4 da, entonces 12 kilos y medio. Va a ser mucho más fácil. Y si fueran 6, entonces es como eso: sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cuando eso está, la carga se hace más liviana. La carga va a ser mucho mejor. Pero también dice la palabra
En Eclesiastés 4:9-10 dice, es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Entonces hay apoyo. Pero recordemos también lo que dice la palabra en Mateo capítulo 18, verso 19, dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en relación a cualquiera cosa que pidieren al Padre, les será hecho. Cualquier cosa. Esto era una enseñanza que Jesús le había dado a sus discípulos y a sus apóstoles. Y este era el momento en el cual ellos debían poner esto en práctica, pero lo olvidaron. Y ya su experiencia era una experiencia de debilidad, de un espíritu adormitado y de sentir mucho cansancio que los estaba venciendo. Si tú y yo podemos realmente encontrar compañeros de oración, gente vigorosa, gente que no se va a dormir en la oración, gente que va a llevar las cargas con nosotros, gente que nos va a levantar cuando caigamos. Somos falibles, no somos perfectos. Gente que se va a poner de acuerdo con nosotros. Vamos a ver la gloria de Dios. Nuestra oración va a ser poderosa. Pero aquí hay algo que estamos observando. Bueno, entonces la oración de Jesús no fue poderosa. Y allí Él nos muestra un secreto que siempre durante todo su ministerio Él desarrolló. ¿Recuerda lo que dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre. Si el hombre nos fallara, si nuestros amigos cercanos, si nuestros compañeros de oración, si los líderes que sirven con nosotros en el mismo ministerio ya no están apoyándonos, nuestra realidad tiene que ser tan conectada con Dios que voy a poder avanzar en victoria. Y allí empezamos a ver el segundo punto. Jesús siempre oró a solas con el Padre. Él se iba a lugares apartados, oraba. Él oraba de madrugada, él oraba por la noche. Él estaba clamando al Señor, a su Padre siempre. Entonces, él estaba en esta dinámica de oración y aunque sus amigos no lo apoyaron, el Padre estaba con él. Y él estaba hablando y ministrando a su corazón, pero también el Padre estaba ministrando al de él. Recuerden lo que el Señor está diciendo. Está hablando a sus apóstoles y a sus discípulos, que parece que ellos olvidaron. El verso 37 dice que Él comenzó a entristecerse y a angustiarse. El 38 dice que Jesús exclama, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Qué quiere decir eso? O sea, él tenía realmente una situación bastante difícil y podríamos decir que en él había depresión, que él humanamente hablando estaba mal en ese momento, pero no encontró ayuda. El verso 39 dice, se postró sobre su rostro orando. Él no solamente oró de pie y estaba caminando, él se postró. Él dijo, Padre, mis amigos me han fallado, pero tú permaneces. Y allí él entonces nos está mostrando un segundo elemento para tener una oración poderosa. A pesar de la condición en la cual él se encontraba, él le dijo al Padre, aquí estoy. Incondicionalmente él se entregó al 100%. Y si vemos en la oración, como lo describe el texto bíblico, es una oración que fue evolucionando. Leamos, en el verso 39 dice, Padre mío, le está hablando al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Allí estamos viendo una entrega incondicional. Lo que diga Dios está bien. Lo que diga Dios está bien. Si Él dice que sí, amén. Si Él dice que no, amén. Si Él dice espere, amén. Cuando esa es nuestra realidad, porque estamos rendidos a Él y cualquier cosa que Él nos ministre va a ser importante. Su respuesta es su respuesta y eso nos tiene que llenar. Pero allí vemos entonces que las circunstancias empezaron a complicarse. Jesús sabía que ya estaban buscándole, que ya venía una gran multitud con palos, con armas, con antorchas, venían soldados. Allí notamos cómo él está clamando al Padre y dice, Señor,
pronto me van a tomar preso, pronto me van a llevar a la cruz, pronto voy a morir. ¿No será que es posible que esto sea de otra manera? Él allí está hablando muy humanamente y cualquiera diría eso. Cualquiera que se siente amenazado de muerte o se siente inseguro en su integridad personal pudiera decir, venga, esto no puede cambiar. ¿Y por qué tiene que ser así? Qué bueno que hubiera sido distinto. Pero allí entonces, él, cuando vuelve a orar por segunda vez, dice en el verso 42, mira cómo ha cambiado su oración, porque ya Dios había empezado a ministrar. Le dice, Padre mío, otra vez le dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, o sea, él ya empezó a sentir que el Padre le estaba diciendo, no. Dice, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. No es como yo, sino hágase tu voluntad. Punto. En últimas, el Padre le dijo a Jesús que no. ¡Wow! Una oración que hace Jesús en la cual el Padre Dios le dice que no respondió. Y eso podríamos decir, pero sí respondió, realmente le dijo que no. Le dijo que todo iba a ser diferente. Ahora, ¿qué sucede allí? Entonces Jesús vuelve por tercera vez, vuelve a hacer la oración, dice que oró de la misma manera, pero ya eso no lo registra el texto y lo que sucede es que Jesús empieza a sentir algo distinto. Y eso lo sabemos por el resto de la revelación bíblica. Llega un momento, entonces Jesús vuelve donde están sus discípulos, donde están sus apóstoles y ya están todos dormidos y dicen, oh, listo, tranquilos. En el verso 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya. Como quien dice, no se preocupen, listo, ustedes ya se durmieron, no me apoyaron, pero tranquilos, duerman ya y descansen. Sin duda estaban cansados. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Cuando él está diciendo eso, uno se da cuenta que hay algo que está allí ministrado en su corazón. Ya el Padre le dijo que no, esa fue la respuesta, pero aunque la circunstancia no cambió, el corazón de Jesús ya había cambiado. ¿Y cómo sabemos eso? Sabemos eso por todo lo que sigue en la historia de Jesús. Efectivamente llegan, lo toman preso y empieza todo lo que es el camino hacia la cruz, el camino hacia la tumba. Y allí notamos entonces que hay tres cosas que tienen que resaltar en Jesús. Humanamente, Él las asimiló, 100% humano, pero 100% divino, Él las asimiló. Y lo primero que tenemos que recordar es que Él recuerda su propósito. Y su propósito está revelado en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él nunca perdió ese propósito. Y Él, entonces, cuando siente que el Padre le dice que no, ya Él no habla más de que está angustiado, ya no habla más de que está preocupado, ya no habla más de que su alma está realmente confundida, sino que Él, sin duda, empieza a enfocar su propósito. Voy a la cruz porque voy a cumplir el propósito del Padre. Voy a la cruz porque allí voy a mostrar su amor a la humanidad a pesar de lo que ellos son, a pesar de lo que ellos viven, a pesar de lo que ellos me van a hacer. Allí se mostrará la esencia del amor del Padre, la esencia del amor de Dios. Y la esencia del amor de Dios se traduce en perdón. Cuando el mismo Jesús desde la cruz está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no tienen revelación, no se dan cuenta de lo que está pasando. Pero hay otra cosa también que me llama mucho la atención, que está en San Juan 14:27. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Fue allí en Getsemaní donde Jesús tuvo que aplicar esa palabra para él mismo y recordar, yo les
dije a mis discípulos y a mis apóstoles unos días antes de estar en este momento que era la paz, o mejor era mi paz la que yo les dejaba, que no era una paz comparada con la del mundo. Entonces Jesús allí sin duda empieza a experimentar paz y él siente esa paz en llegar a la cruz y él camina hacia la cruz con paz, con tranquilidad, porque sabe que hay un propósito. Pero hay una tercera cosa que se da en Jesús, que uno dice, claro, tuvo que haber llegado en ese momento, y es lo que aparece en Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice que él puso el gozo delante de él para ir a la cruz. ¿Dónde estaba ese gozo? Ese gozo no estaba en Getsemaní. Ese gozo no lo había expresado en otros momentos. Él estaba, por el contrario, entristecido, angustiado, preocupado. Pero él cambió su corazón y ahora su corazón estaba gozoso. Ahora él pone el gozo delante de él y dice, no solamente voy a la cruz a cumplir el propósito del Padre, no solamente tengo en paz en ir porque sé que Dios está conmigo, ya me ha dado una respuesta, ha cambiado mi corazón, sino porque hay gozo en saber que algún día muchos van a conocerme y muchos van a saber de mi obra. Amén. Pienso que eso es algo que en una forma amplia nos ayuda a entender qué ha pasado con Jesús. Las circunstancias no cambiaron, pero cambió su corazón. Y yo quiero decirte, amado, en este día, para nosotros tener una oración poderosa, necesitamos entender que deben haber amigos de oración. Busquemos los mejores, que como Jesús, ojalá no se nos vayan a dormir o no nos dejen solos en últimas. Pero sobre todo, si ellos fallaran, recuerda, cuando vamos a Dios, la segunda clave para tener una oración poderosa es derramar nuestra vida totalmente delante de Él. Para esperar, sí que las circunstancias cambien, pero si no cambian, va a cambiar nuestro corazón y allí esa oración va a ser poderosa. En muchas ocasiones, Dios no va a cambiar las circunstancias, Dios va a cambiar nuestro corazón. Como cambió el corazón de Jonás cuando en vez de ir a Nínive se fue para Tarsis. Cuando cambió realmente su corazón, entonces, y pudo orar allí en el fondo del mar, en la barriga, podríamos decir, en el estómago de este gran pez que lo había tragado. Él pudo experimentar realmente algo diferente. Las circunstancias no cambiaron, pero había cambiado ya su corazón y en una u otra manera Dios también cambió circunstancias. Esto es, amados, algo que tú y yo debemos entender. Dios espera que nosotros avancemos. Cuando podemos ver la vida del apóstol Pablo, en muchas ocasiones las circunstancias no cambiaron. Cuando dice la Biblia que él fue azotado varias veces, que estuvo en varios naufragios, que estuvo en muchas veces en compañía de falsos hermanos y en medio de caminos peligrosos. O sea, las mismas cosas se fueron dando, se fueron repitiendo. Muchas cosas no cambiaron, pero su corazón había cambiado y pudo experimentar y pudo ver un cambio en su vida y decir, pero sobre todo lo que sobre mí hoy está es el deseo de ver la obra de Dios avanzarse, desarrollarse, estar en una proyección especial. Entonces, vamos a buscar una oración poderosa. Cuando tú estés en momentos de soledad, de angustia, de depresión, de confusión, de grandes preguntas, solo ora al Señor y dile, Señor, dame compañeros de oración. Posiblemente el Señor te los va a dar, amén, qué bendición. Pero si no te los da, deja que Él siga ministrando, tu corazón te transforme y puedas experimentar un corazón realmente lleno de su bendición y lleno de su victoria. Yo dije en un tiempo de pandemia, en unos meses atrás,
que en un momento dado yo empecé a sentir mucho temor. Me desesperé. Estaba realmente preocupado. Yo sentía como que el COVID-19 venía sobre mí, como que me iba a coger y me iba a enfermar y me iba a morir. Sentí miedo, tengo que confesarlo. Pero lo que hice es que empecé a madrugar más, empecé a levantarme en oración y empecé a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, sé que tú tienes todo el poder y toda la autoridad, sé que tú puedes cambiarme, sé que tú puedes traer tu paz, sé que tú puedes quitar todo lo que no es tuyo en mi vida. Y empecé a reprender ese espíritu de temor, lo eché fuera en el nombre de Jesús. Y yo quiero decirte, ya hace más de un año que hemos estado en pandemia, que empezó el confinamiento. El COVID sigue. El COVID no ha cambiado. Todavía hay contagiados, todavía hay muchos muertos. Nomás la semana pasada dijeron que en un día en el Brasil habían resultado o habían dado evidencia de más de 3,000 contagios. ¡Wow! Eso era la locura. Pero yo quiero decirte, aunque eso no ha cambiado y posiblemente no va a cambiar en muchos meses, mi corazón cambió. Ahora tengo paz, tengo gozo, tengo seguridad y sé que Dios está conmigo. Y sé que mi oración fue poderosa. Y yo te animo para que tu oración también sea poderosa, para que tú puedas buscar al Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Te invito entonces para que hagamos una oración en este momento y le digamos: Señor, gracias. Gracias porque sé que puedes ministrarme, que aunque las circunstancias no cambien, mi corazón va a cambiar. Gracias, Señor, que pueda expresar como el salmista: cambia, Señor, mi lamento en baile. Padre, en el nombre de Jesús, cambia mi tristeza en gozo, Señor. Cambia mi amargura en dulzura. Cambia mi odio en amor. Cambia mi desesperanza en esperanza, en paz. Gracias, Señor, por tu obra, Padre. Yo estoy orando en este momento por cada uno de las personas, de los hermanos que están escuchando. Y yo clamo para que hoy, Señor, nuestra oración sea poderosa, porque es una oración que cambiará nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y espero verte pronto. Que tu corazón sea un corazón realmente lleno de la presencia de Dios y pueda evidenciar esa oración poderosa que siempre vamos a hacer y que recibimos como respuesta cuando estamos en su presencia. Bendiciones para todos.